10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. El IS-2, o tanque Josif Stalin II, en honor al líder soviético, fue un tanque pesado soviético creado durante la Segunda Guerra Mundial como tanque de ruptura. A finales de 1943, el Ejército Rojo había arrebatado a los alemanes la iniciativa estratégica y estaba emprendiendo ya la serie de avances que lo llevaría hasta Berlín en 1945. En el curso de este periodo, los soviéticos intentaron mantener una superioridad general en el diseño de carros y, en su conjunto, lo lograron. Esta superioridad también se produjo en el caso del carro pesado. Como el T-34 y el KV-1, este último fue desarrollado progresivamente hasta 1943, año en que entró en servicio el KV-85, con el cañón de 85 mm y la torre revisada externamente. A continuación, tras la gradual reestructuración de la transmisión y la revisión general del proyecto, de la forma del casco y de la suspensión, en la práctica, se desarrolló un nuevo modelo de carro, más bajo y más ligero, que fue denominado IS-1. El IS-1 mantuvo el cañón de 85 mm del KV-85 y en sus formas iniciales fue llamado IS-85, pero se consideró que el nuevo modelo merecía un arma más potente. Se realizaron pruebas con el nuevo cañón de 100 mm, variante IS-100, y con un cañón de 122 mm de largo. El resultado fue que el cañón de 100 mm era mejor desde el punto de vista de la capacidad de perforación de los blindajes. La pieza de 122 mm, sin embargo, era muy eficaz y también tenía el suficiente potencial explosivo para destruir la torre de un carro enemigo, aunque no podía perforar su blindaje. Como una ventaja complementaria de la pieza de 122 mm estaba el hecho de la fácil disponibilidad de ejemplares existentes. En tanto que el cañón de 100 mm todavía no se encontraba en plena producción. De esta forma, el IS montó el 122 mm largo y el vehículo adoptó el nombre de IS-2. Además presentó una serie de diversas mejoras. Los primeros ejemplares aparecieron en 1944 y permanecieron en producción y en servicio hasta el final de la guerra. Fue un vehículo macizo, cuyas dimensiones eran incrementadas por la larga boca de fuego. Torre y casco estaban provistos de blindaje sin ahorrar costes, espesor máximo de 132 mm, pero las tripulaciones soviéticas dieron mayor importancia a la capacidad contracarro del cañón de 122 mm. El armamento secundario comprendía una ametralladora de 12,7 mm y una de 7,62 mm. En las siguientes versiones se introdujo un sistema modificado de control del tiro y un cierre revisado para aumentar la velocidad de carga. Algunos otros cambios se adoptaron en el mismo periodo, pero otros cuantos se incorporarían más tarde. A pesar de las cualidades del IS-2, se pensó que podía ser mejorado. El resultado fue el IS-3, que conservó la pieza de 122 mm, pero en una torre redondeada y totalmente revisada, instalada detrás de una nueva proa de forma muy inclinada, combinada con el blindaje habitual. Solo unos pocos ejemplares del IS-3 fueron completados antes del fin de la guerra, pero el tipo de vehículo que representó continuó preocupando a los diseñadores militares occidentales durante muchos años después de mantenerse como el carro más potente del mundo durante más de una década. Características generales. País: Unión Soviética. Fabricado en Factoría Kirov UZTM. Diseñado en 1943. Producido entre 1943 y 1945. Construidos 4.392 unidades. Dotación: 4 hombres. Longitud: 9,9 metros. Anchura: 3,9 metros. Altura: 2,73 metros. Peso: 46.000 kilogramos. Blindaje: frente del casco, de 90 a 120 milímetros. Laterales del casco, de 90 a 95 milímetros. Trasera del casco, 60 milímetros. Frente de la torreta, 160 milímetros. Laterales de la torreta, 100 milímetros y trasera de la torreta, 90 milímetros. Armamento principal: un cañón de 25 T, modelo 1943 de 122 milímetros. Munición: 28 proyectiles.
Alcance: 15.000 metros. Armamento secundario: una ametralladora DSHK modelo 1938 de 12,7 milímetros y una ametralladora DT o DTM de 7,62 milímetros. Velocidad: 37 kilómetros por hora. Autonomía: 240 kilómetros. Capacidad del combustible: 820 litros. Motor: un motor diésel V2IS de 12 cilindros y 4 tiempos. Variantes: IS-1, creado en 1943, tenía el mismo chasis que el IS-2, con ligeros cambios, sobre todo en la forma del mantelete, y la mayor diferencia era su torreta, que albergaba un cañón de 85 milímetros, al igual que el T-34-85. La mayoría fueron modificados y se les instaló el cañón de 25T de 122 milímetros. El IS-1 se consideró inferior al IS-2 en el blindaje de la torreta y con un armamento ineficiente para su labor de carro pesado de ruptura. IS-100, una versión de prototipo probada contra el IS-122, luego renombrado como IS-2, aunque en algunos informes lo siguieron llamando IS-122-1, armado con un cañón de 122 milímetros. Aunque el IS-100 probó tener capacidades buenas en cuanto a blindaje, el IS-122 fue elegido por tener mejor rendimiento en general. Iba armado con un cañón de 100 milímetros de la denominación de IS-100. IS-2 modelo 1943. Era similar al modelo de 1944, pero con algunas pequeñas deficiencias y un chasis con mantelete de forma diferente. Iba armado con un cañón de 122 milímetros. IS-2 modelo del 1944. Fue el tanque elegido para una producción en serie y el modelo del IS-2 más extendido y fabricado. IS-3. Se rediseñó por completo y se repartió mejor el blindaje para conseguir un peso similar al del IS-2, pero consiguiendo una mayor protección, sobre todo pensado para aguantar los impactos de cañones de 88 milímetros alemanes. La torreta también se rediseñó e influyó en posteriores diseños. Durante la guerra se hicieron 350 unidades que no llegaron a participar en la guerra, tan solo en el desfile de la Victoria de 1945. IS-4, diseñado en 1944, competía con el IS-3. Tenía un cañón más largo, pero un blindaje más delgado que el del IS-2. Se construyeron alrededor de 250 después de la guerra. IS-7. Fue un prototipo de posguerra. Solo se construyó uno. La diferencia más notable era su torreta. IS-10. Creado en 1952, poseía un cañón más largo que el del IS-2, 7 pares de ruedas, una torreta más grande, un cañón nuevo y mayor blindaje. Debido a la desestalinización, se rebautizó como T-10. Usuarios: China, Cuba, Checoslovaquia, Alemania, Corea del Norte, Polonia, Unión Soviética. Unidades conservadas. IS-2 M1943, conservado en el Museo Nacional de la Resistencia en la Guerra, en Overlund, Holanda. IS-2 M1943, conservado en el Polish Army Museum, Varsovia, Polonia. IS-2 M1943, conservado en el Citadel Museum, Pozna, Polonia. IS-2 M1943, conservado en el Muzeum Polskiego, Koborce, Polonia. IS-2 M1943, conservado en el Orvidas Museum, Salantai, Lituania. IS-2M M1943, conservado en el Museum of the Great Patriotic War, Minsk, Bielorrusia. IS-2M M1943, conservado en el Museum of the Great Patriotic War, Kiev, Ucrania. IS-2M M1943, conservado en el Korsun Shevchenky, Cherkasy Oblast, Ucrania. IS-2M M1943, conservado en el Dmitrovka, Donetsk Oblast, Ucrania. IS-2 M1943, conservado en San Petersburg, Rusia. IS-2 M1943, conservado en el Museo de la Batalla de Stalingrado, Volgogrado, Rusia. IS-2 M1943, conservado en Golubinsky, Saratov Oblast, Rusia.
IS-2M 1943, conservado en el Museo del Tanque de China. IS-2M 1943, conservado en una base militar desconocida, China. Estos son algunos de los tanques IS-2 en museos repartidos en varios países.